que no se va a permitir la intromisión por parte del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana y también el Consejo de la Judicatura, además del manejo de algunos jueces a nivel nacional. Se espera ahora la disposición que dé el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. Se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Ferdinand Álvarez. Lo observamos en este momento, se prepara y lo escuchamos en su intervención. Señora vicepresidenta, autoridades del CAL, señoras y señores asambleístas. El caso que nos ocupa el día de hoy, este cambio del orden del día, no es de trascendencia menor para el país, compañeras y compañeros asambleístas. Y lo digo ¿por qué? Porque como Asamblea Nacional es hora de que le demos respuesta al pueblo ecuatoriano de cuál es nuestra función y que como primer poder del Estado hagamos respetar las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional. Aquí hay toda una telaraña más de dudas, corrupción e intromisión, amenazas, posibles tráfico de influencias respecto a algo que pareciera haber sido rutinario porque nace de una terna enviada desde el Ejecutivo hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación del superintendente de bancos. Y aquí voy a referirme primero al ámbito netamente constitucional. Quizás, compañeras y compañeros, le digo con todo respeto, para algunos que no son abogados o abogadas, es un poco complicado el entendimiento o la comprensión clara del tema. Esta sentencia de parte de la jueza Larisa Ibarra del Cantón San Borondón. Esta jueza Larisa Ibarra, ¿quién es? Esta jueza Larisa Ibarra fue la que le devolvió al doctor Hernán Ulloa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por un sorteo bastante extraño, dicho sea de paso. Y luego, coincidencias de la vida, a la misma jueza le corresponde resolver un problema que atañe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué a esta jueza? Claro, es una jueza que tiene 34 quejas interpuestas, una jueza que ha sido denunciada por el alcalde de San Borondón, una jueza que fue denunciada por liberar delincuentes que atracaban casas en San Borondón. Pero lo raro de todo esto, compañeros y compañeras asambleístas, es que un día antes de que a la jueza le sorteen la acción de protección, esa misma acción de protección, hasta con los mismos errores ortográficos, que es lo más vergonzoso, como cayó con otra jueza que quizás no iba a ser servil a los intereses del gobierno, le sortean a la jueza Larisa Ibarra, quien sí iba a ser servil a los intereses del gobierno. Entonces, luego, claro, estas sentencias las conocieron como las gemelas que aparecieron estas sentencias, estas demandas de acción constitucional, pero idénticas, señores, son las mismas. Pero claro, le cayó a la jueza Larisa Ibarra. ¿Cuáles son las vulneraciones o cuáles son los errores insubsanables de esta sentencia? Primer error. ¿Alguien sabe quién es la accionante de esta acción de protección con medidas cautelares? Bueno, una ciudadana que no tiene efectos jurídicos individuales sobre la acción de protección o sobre lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió. ¿Y por qué lo digo? Porque la designación de parte del Consejo de Participación Ciudadana generó derechos y efectos individuales jurídicos en favor de quien había sido designado superintendente de bancos. Esto es el ingeniero Raúl González Carrión. Es decir, y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto? Bueno, eso genera una falta de legitimidad. Y no lo digo yo, que es lo más interesante. Lo dice la misma Corte Constitucional en una sentencia dictada el 16 de junio del 2021 en el caso 2578-16-EP, en el párrafo 27, que habla precisamente sobre la legitimación activa. Esta señora no tenía pues la legitimación activa para presentar esta acción en beneficio de un tercero
quien tenía la legitimación activa era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora viene la pregunta, ¿cuál era la vía para interponer algún recurso sobre aquello? Ahí viene el derecho o el acceso a la lesividad de la acción. ¿Cuál es la lesividad? Interponer ante el órgano administrativo, no la acción constitucional. La acción constitucional, compañeros, lamentablemente se ha prostituido, es la verdad. ¿Pero por qué se ha prostituido? Porque como sociedad, actualmente, el sistema de justicia ha confundido. Las acciones constitucionales fueron para hacer frente a los abusos del poder estatal, no para solucionar problemas políticos o problemas administrativos que deben de resolverse en los entes administrativos y los órganos ordinarios del sistema de administración de justicia. Entonces, primer error insubsanable, la falta de legitimidad. El segundo, que no era la vía. El tercer error, aquí hay un tema interesante. Los constitucionalistas que nos escuchan conocen que las garantías jurisdiccionales, insisto, se crearon para hacer frente a los abusos del poder público, no para enmendar los errores políticos. El tercer error que incurre esta sentencia es precisamente al momento que lo sortean. Un sorteo amañado, un sorteo extraño, un sorteo totalmente descalificado. Pero ahora bien, yo escuchaba en un noticiero que el señor Aparicio Caicedo decía, yo no tengo nada que ver, eso es algo de la justicia, yo no tengo absolutamente nada que ver al respecto. Y le voy a decir que sí tiene mucho que ver. Mire, en la unidad judicial de Yaguachi, cuando se presenta también una acción de protección con medidas cautelares, resulta que quien solicita la revocatoria de esas medidas, que es un tercero ajeno a los derechos individuales que se habían propuesto y que se habían adquirido ya en esta designación, es nada más y nada menos que el señor José Manuel de Oliveira. ¿Quién es el señor José Manuel de Oliveira? Es uno de los mejores amigos del señor Aparicio Caicedo. Y como dicen por ahí los memes, hay fotos y videos también, por cierto. Entonces, señores, ¿cómo es que aquí no ha existido una mano negra atrás de todo esto? Esto no es un asunto de personas, esto no es un asunto de partidos políticos, esto es un asunto de institucionalidad, de que como asamblea recuperemos esa institucionalidad, de que el Poder Ejecutivo ocupe el lugar que le corresponde, que el Poder Ejecutivo haga responsable a los asesores ad honorem, ahora designados asesores ya de gobierno, hagan responsables de sus actos. Compañeras y compañeros, esta sentencia a la cual la jueza Larisa Ibarra de un plumazo echó abajo una designación de una terna enviada por el propio presidente de la República, es extraño porque el Consejo de la Judicatura, quien hoy se encuentra en un juicio político, es selectivo para las sanciones a los jueces. En otras ocasiones el Consejo de la Judicatura inmediatamente sanciona a los jueces, pero resulta que la jueza Larisa Ibarra tiene un ángel superpoderoso que hasta la presente fecha, estas 34 quejas que tiene la jueza Larisa Ibarra no han sido todavía definidas. Entonces, compañeros, pregúntense ustedes, una terna enviada por el presidente, ¿por qué en un juzgado de San Borondón, una tercera persona que no tiene nada que ver, viene el mejor amigo del señor Aparicio Caicedo y presenta una revocatoria cuando es ajena a este proceso? Señores, respeten la institucionalidad. El sistema jurídico constitucional en la fecha está corriendo una grave crisis. Aquí como Asamblea Nacional, en cualquier momento también entonces viene una acción de protección con una medida cautelar a decirnos que ya nadie es asambleísta y que se reclamen también tantos y cuantos millones de dólares a través de acciones constitucionales. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de cosas como Asamblea Nacional? Es hora, señores, que como Asamblea Nacional digamos al pueblo ecuatoriano, basta, aquí estamos presentes. Tenemos un Contralor General subrogante, tenemos un Procurador también subrogante, tenemos una Superintendencia de Bancos en acefalía y tenemos autoridades que no han sido todavía designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Es hora, señor presidente. Y aquí hago una mención a la compañera proponente, que dentro de la resolución
se establezca, de acuerdo al numeral 7, artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de que se le ordene a la Presidencia de la Asamblea Nacional de inmediato la inmediata posesión del señor Superintendente de Bancos. ¿Por qué es lo que procede? Señoras y señores asambleístas, señor presidente, muchas gracias y como decimos en los juzgados, por si acaso me reservo el derecho a la réplica.